看到了他的公交车还在运行，我看到了他的人还在运行，我看到酒店人还在聚会，我看到很多不戴口罩的。 Estamos en una fase, iniciando una fase de estabilización. Querida, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿A Miami te vas de vacaciones? Señora. ¿Se da cuenta que está poniendo en riesgo mi salud también, señora? Tú acompañás a tu novia, olvídese de tu novia. Si yo me olvido de mi hijo, ¿por qué usted tiene que seguir con su novia? Y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre. Y usted tiene 16 y no entiende. A la mañana hablé con la ministra de Seguridad y le dije: inflexibilidad absoluta. Se terminaron los especuladores, se terminaron los sinvergüenzas que remarcan. Vamos a ser inflexibles porque lo que está en juego es la vida de la gente. Y con eso no se juega, ¿eh? Con la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi provincia no fui. Buenas noches, 23 horas La Rosca como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Bueno, entrando recién en quizá la fase más complicada de este momento tan crítico, sí, donde hoy tenemos, resumiendo cifras, 12 fallecidos, 4 hoy, más los que venían de arrastre, 87 nuevos contagios y 589 en total. Esta es la cifra vinculada a la pandemia del coronavirus. Así es, vamos a tener esta noche 2 entrevistados, que los vamos a hacer por Skype, como es la modalidad en estos días. Vamos a tener al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Efectivamente. Y vamos a tener al doctor Marcelo Blumenfeld. Sí, que es miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología. Así es. Y bueno, y va a estar, como siempre, Pablo de León. Pablo. Vamos, Pablo. ¿Cómo les va? Bueno, va a haber algo de rosca. Vamos a hablar de cómo funciona el gabinete de Alberto Fernández en medio de la pandemia. Y también conurbano caliente. ¿Qué hacen los intendentes en los distritos más difíciles? Bueno, y antes de Pablo vamos a comentar algunos temas. Comencemos con la política. ¿Empezamos? Dale. Un poquito. A ver, hace un rato el presidente Alberto Fernández hizo declaraciones en la televisión pública. Más allá de algunas consideraciones de tipo político, ideológicas, vinculadas a cómo funciona, ¿no? O lo mal que funciona el capitalismo,
dejó otra vez la definición de medidas duras e inflexibles para enfrentar la pandemia. Y yo, haciendo un ejercicio de ficción, ¿por qué ficción? Retomo la frase que dijo el presidente ayer, creo, cuando dijo: el que no entienda por la razón va a entender por la fuerza. Dicho por el presidente en su modo, en su estilo, que es un estilo más bien conciliador, más allá de la fuerza que tengan las palabras que dice, suena como alguien que intenta hacer entender la imposición de autoridad y el cumplimiento de la ley. ¿Y dónde está la ficción? Yo digo, esta misma frase imaginada en boca de Cristina y en gestos de Cristina hubiera sonado a prepotencia. No, al intento de imponer autoridad y de imponer el cumplimiento de la ley. Me parece que esta es una cuestión que se hace muy notable en estos días, porque amén de las instrucciones que dio y de las medidas que se toman para que el aislamiento se cumpla, acá hay datos muy llamativos, necesarios por la envergadura de la crisis que enfrenta la Argentina, pero que no pueden ser pasados por alto en un gobierno de las características bautismales que fue el del Frente de Todos. El papel de las fuerzas de seguridad, el papel de las policías, la convocatoria a las Fuerzas Armadas, que yo creo que hacen décadas que estaban en el ostracismo, pero en el ostracismo mal, digo, porque en verdad en otras ocasiones han cumplido tareas de ayuda social, pero siempre enmascaradas o ocultas, ¿no? No públicamente. Ahora hay una admisión pública de la necesidad de darles participación frente a la gravedad que tiene la crisis. Y mencioné 3 casos que no son cualquier cosa para un gobierno o un frente que tiene tanta ideologización adentro. No en todos los sectores, pero sí en muchos sectores, sobre todo aquellos más ligados a la vicepresidenta. Entonces me parece que esta es una novedad que hay que tener en cuenta, que lo demanda la crisis, pero que también ha tenido una respuesta de aquel que en este momento está a cargo del Poder Ejecutivo. Importante. El otro punto que me parece atendible señalar es cómo el gobierno, un gobierno que empezó enredado, confundido, sin encontrar y vos lo vas a explicar por qué, pero sin encontrar una manera de circular porque la crisis económica y el endeudamiento lo tenía atrapado, se ha ido acomodando en algunos sectores. Evidentemente hay todo un sector del gobierno que todavía no ha tenido ninguna participación activa, pero digo, tomando como punto de partida el 10 de diciembre, que lo es, sobre todo la parte del equipo económico vinculado al endeudamiento, siempre estuvo activo. Le habrá ido peor o mejor, pero siempre estuvo activo. La parte del equipo económico vinculado a medidas concretas de la economía también en esta crisis ha empezado. También se puede discutir si las medidas van a ser efectivas o no, pero ha empezado a tener acción. Y me parece que la novedad en este tramo son 2 personas que una de ellas había generado en varios momentos polémica. La otra llegó al Ministerio de Defensa porque debió dejarle la titularidad del bloque de diputados a Máximo Kirchner. Estoy hablando de Sabina Frederick y de Agustín Rossi. Sabina Frederick venía, gestionando básicamente en confrontación con su antecesora, Patricia Bullrich. No mucho más que eso. La verdad que, amén de la decisión con que se ha enfrentado o que se enfrenta el tema de la cuarentena o de aquellos que quieran violarla, amén de la coordinación que la propia ministra ha tenido con el gobierno de la ciudad, con Diego Santilli, que maneja el área de seguridad, y de su propia figuración pública y de sus declaraciones, aún los cuetas que han sido,
me parece que resetearon un poquito el perfil inaugural que tenía Sabina Frederick. Y el otro caso, el de Agustín Rossi, bueno, hay que decir, Agustín Rossi venía insistiendo sobre la necesidad, ante la dimensión que tiene la crisis y la incertidumbre que genera, de abrir las puertas a la participación militar. Alberto Fernández tuvo alguna reticencia porque el presidente hace muy poco tuvo un choque con las organizaciones de derechos humanos, particularmente con las Madres de Plaza de Mayo, cuando en el Día de la Fuerza Armada él llamó a dar vuelta la página de la historia vinculada a la dictadura. Pero bueno, finalmente se abrió esto también y hoy todos, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, están metidas en este combate que representa la lucha contra el coronavirus. Yo te pregunto, ¿estamos en un combate entre defendemos la vida o defendemos la economía? Bueno, el dilema es a nivel mundial, ¿no? O sea, lo que hay es el confinamiento hunde la economía. Pasa en todos los países del mundo. En la Argentina no es la excepción. Pero, cuando se cae, cuando... Perdóname, Dani, pero volvieron los delfines a los canales de Venecia. Sí, habrán vuelto y será una noticia para el turismo futuro, pero ahora lo concreto que lo está discutiendo es esto, ¿no? Si uno confina a la población, la pone en cuarentena, la actividad económica se cae. Esto lo vimos en los últimos días. Es una discusión a nivel global. Inglaterra fue y vino. Primero dijo, no, a mí el confinamiento no va, yo voy a expandir la economía. Estados Unidos, Donald Trump dijo, no, yo ahora voy a expandir la economía, pero ahora tiene una cantidad de casos. Y lo que está haciendo el mundo, todo en conjunto, y la Argentina también, es el tema de emitir. En el caso de Estados Unidos, lanzó el plan, ¿no? 2 trillones de dólares para tratar de dinamizar la economía y para tratar de darle plata a la gente que está perdiendo el empleo y que está perdiendo el trabajo. Aquí lo que se ve es, bueno, lo que ya está haciendo el gobierno son bonos de 10.000 pesos para monotributistas y para gente, el tema de los adelantos para jubilados, la idea de que va a haber toda la plata que sea necesaria para poder dinamizar una economía que, bueno, se ha caído, ¿no? Y me parece que ahí voy a un punto muy interesante y que me parece que va a haber que tener muy en cuenta, que va a ser paciencia, porque en los próximos días hay 3,5 millones de personas que van a cobrar los 10.000 pesos entre monotributistas y demás beneficiarios. De esos 3,5 millones de personas, hay 1 millón de personas que no tienen ningún contacto con los bancos, no tienen cuenta bancaria. Entonces el problema es cómo se le va a pagar. Lo que está pensando el Banco Central, junto con la ANSES, están trabajando en generar y con los bancos, en generar una cosa que se llama punto en el cajero, que es con un código, se va al cajero y aunque no se tenga tarjeta, se van a poder retirar los 10.000 pesos. Esto implica todo una logística muy importante. Perdóname, ¿el código quién te lo da? Te lo va a dar el banco. El banco. En realidad te lo va a dar la ANSES. Digamos, que va a ser quien te va a hacer, pero el problema es en los bancos, que lo va a tener que implementar. El problema es que todo se va a seguir cobrando por los cajeros. Hasta ahora no están autorizadas la reapertura de las sucursales, con lo cual dentro de las sucursales lo que hay es un gerente, que es el que va llenando los cajeros. Hasta ahora los cajeros no han tenido ningún problema. Hoy el cumplimiento, según decían en el Banco Central, el 90% de los cajeros del país tenía plata y la gente que iba a retirar la tenía. Tengamos en cuenta que a esos 3,5 millones de personas que a partir de la semana que viene van a pasar a cobrar sus 10.000 pesos, se van a adicionar los pagos de las jubilaciones y de los salarios la semana que viene, con lo cual me parece que lo que está buscando, bueno, primero el Banco Central, que dice que están todos los pesos, es que sea pausadamente, que se vaya distribuyendo en el tiempo, pero me parece que la semana que viene va a haber que tener mucha paciencia. Más aún, hoy el presidente dijo, bueno, todavía no anunció, dudó un poco sobre esto, si iba a haber una prórroga o no
de la cuarentena. Sí, me parece que la duda no está en si va a haber o no, sino en cuánto va a ser. En cuánto va a ser. Bueno, pero por ejemplo fue mucho más categórico cuando habló del no regreso a las clases. Efectivamente. No, dijo que las clases no van a volver por ahora porque no tiene sentido que los chicos suban a un colectivo y se puedan llegar a contagiar, ¿no? Pero bueno, problemas operativos, esto hay que tenerlo en cuenta en una economía, bueno, que tiene estas características, ¿no? Hay sectores de los alimentos que tienen problemas porque algunas intendencias han cortado las rutas, los ingresos y no pueden entrar. Todo esto está trabando parte de la distribución. Sin embargo, el abastecimiento, por lo menos hasta ahora, lo que se ve, está siendo fluido y lo que se está viendo en la capital, por lo menos, es que se respeta esto de mucha distancia a la hora de hacer las compras y mucha gente en la Panamericana, pero menos en los barrios, ¿no? Pero decime, no quiero que me digas una cosa o la otra, pero decime, en todo lo que vos ves en la Argentina, sí, ¿qué se prioriza? ¿La vida o la economía? No, hasta ahora lo que se está priorizando claramente es el encierro y la protección, porque hay un tema. Me parece que el cálculo que está haciendo el presidente de la Nación es, si yo tengo a la gente menos enfermos, yo no voy a tener un colapso en el sistema de salud. Porque el problema es, parte de los infectados podrían estar atendiéndose en su casa, pero el tema es que, bueno, todo el mundo va a los centros de salud en general y por lo tanto, si el número de infectados crece, el tema es que, como en todo el mundo, pueda entrar, como está pasando en España o como está pasando en Italia, entre en colapso el sistema sanitario. Entonces, como tal, el presidente lo que está diciendo es, yo priorizo la salud, la economía que va a caer, bueno, no cabe duda. Ya lo que están haciendo los economistas es cálculos de cuánto va a caer. En este trimestre va a ser muy importante, pero lo cierto es que si vos tenés la economía absolutamente parada, con niveles de gente que no puede ir a trabajar, con niveles de... y acá lo que hay es cierto aliciente y compensación a la gente que no tiene posibilidad de salir a trabajar. Ahora, de cómo dinamizar después la inversión y cómo dinamizar después la economía. No, es otra historia. Primero la salud, después la economía. Esa es la fórmula de la Argentina y la economía va a caer y ya venía, no es que venía floreciente ni mucho menos, así que hay que prepararse para el día mucho menos. Ni mucho menos. Digo una cosa muy pequeña y esto nos sirve de puente para ir a dialogar con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que ya está en línea para hablar con nosotros. Sí. Pero me quedó una cosa vinculada. El presidente dijo también hoy, yo la verdad que trabajo bárbaro en Kicillof, es una persona inteligente, no sigan escribiendo, nos decía a nosotros, no sigan escribiendo o hablando sobre mis diferencias con Kicillof porque no existen. Es probable que no existan, es probable que se lleve bien, seguramente Kicillof es inteligente. Aquí hay un problema y a veces tiene que ver con los gestos públicos. Kicillof hoy hizo un acto en Pilar, donde estaba el intendente Achával, que entre otras cosas habilitó por el dengue las actividades de jardineros y pileteros en Pilar, por supuesto. A ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo que dijo hoy es, persiguiendo a la gente que no cumple el aislamiento, no se soluciona el problema. Entonces, uno dice, se llevan bárbaro. Pero hay algunas posiciones que están de acuerdo. Evidentemente hay palabras que no encajan con las otras, ¿no? Esta es la diferencia objetiva y obviamente el presidente tiene todo el derecho de negarla. Ministro Arroyo, gracias por estar. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches y un gran gusto, ¿eh? Igualmente para nosotros en este ciclo de televisión virtual, ministro. Bueno, es una etapa nueva, ¿no? Es un momento distinto. La reclusión, el aislamiento social, la cuarentena, no es una recomendación, es una regla que todos tenemos que cumplir y en función de eso nosotros que estamos permanentemente trabajando apuntamos a tener el mayor aislamiento social posible. En un contexto difícil, donde es más difícil para los más pobres que para la clase media, el aislamiento social, todos, absolutamente todos tenemos que cumplirlo si queremos lograr amesetar, lograr generar un mecanismo para que no haya picos muy altos de personas infectadas en nuestro país. Dígame, usted mencionaba recién, y usted es especialista en el tema de carencias sociales, sectores más humildes. Dice, ¿cómo estaría usted analizando esta situación frente a la amenaza de la pandemia, particularmente
en la segunda y tercera sección electoral del conurbano? Yo creo que estamos trabajando bien. Estamos hablando del 40% de informalidad laboral en Argentina, de la población más pobre, de una población que ya venía con muchos problemas. Y no es lo mismo el aislamiento social en clase media, en alguien que se queda en su casa o en su departamento, que alguien que vive en hacinados, donde hay 5 personas que duermen en un cuarto de por sí y el hacinamiento también complica. La lógica de la pobreza es salir. Alguna persona para hacer changa se va a la rotonda, espera enganchar alguna changa de construcción, alguna cosa y ahí sale. La lógica de los comedores generalmente es aglutinar personas. Hay varias personas en un comedor, aprovechamos para dar cursos de capacitación, para dar apoyo escolar a los chicos. Bueno, acá viene algo distinto, absolutamente distinto. Yo creo que se está cumpliendo muy razonablemente. Tenemos 3 objetivos para acompañar a los sectores más pobres. Uno es preservar los ingresos. Los bonos a los jubilados, a la asignación por hijo, a los planes sociales. Este ingreso de 10.000 pesos es muy importante para gran parte del sector informal de la economía. El segundo objetivo es el tema alimentario, reforzar la asistencia alimentaria cambiar esa cabeza e ir al modelo de viandas, de módulos alimentarios. Se está reforzando, se está yendo ahí con dificultades, pero se está haciendo. Y lo tercero es evitar el movimiento, es el menor movimiento posible en los barrios. Buscamos banco de materiales, hacer changas en la casa, en la escuela, en el club, para el menor movimiento social en los barrios. En un contexto difícil de una población que la venía pasando mal y que esto le vino a complicar y le paró las changas, yo creo que se está cumpliendo de manera satisfactoria la cuarentena en el conurbano, en Rosario, en Córdoba, en San Miguel de Tucumán, en los grandes centros urbanos. Arroyo, los 3,5 millones de beneficiarios entre monotributistas y gente que trabaja en negro, alcanzan a 3 millones de familias, a 3 millones de personas. ¿Y cuánto es el total que hoy de personas o familias que está asistiendo el Estado? Esto de los 10.000 pesos, el ingreso familiar de emergencia, nosotros calculamos que va a llegar a 3.600.000 hogares. Es un ingreso por familia. Es para aquel que es monotributista categoría A, monotributista categoría B, monotributo social y el que hace changas de manera informal, el gasista, el plomero, el que hace changas por la suya se gana la diaria. Todo eso, el que está en alguna categoría o no está en ninguna y es pura informalidad, son 3.600.000 hogares, es un ingreso por familia que estamos apuntando. Si uno quiere ver números generales para ver el problema argentino, asistencia alimentaria reciben 8 millones de personas. Hay 8 millones de personas que comen en comedores escolares, en comedores en la Argentina todos los días. 3,5 millones en comedores escolares, son chicos en las escuelas. El resto son comedores comunitarios, son merenderos. Estamos hablando del 40% de gente que hace changas. La informalidad tiene como 3 caras. Es el que es pobre a la vez y está en un comedor, una cara. Segundo, el que tiene un plan social y hace changas a la vez, hace las 2 cosas, compensa. Y tercero, el que no está asociado al Ministerio de Desarrollo Social, no está asociado a la pobreza y es carpintero, hace Durlock, es taxista, es mozo, la lleva como puede y que este parate económico lo complicó. Todo eso es lo que está complicado en la Argentina, además de las pymes, además de los comercios, y todo eso es lo que buscamos ayudar con este ingreso de los 10.000 pesos. El Estado tiene que generar las changas en el barrio y compensar el ingreso económico que hoy nos da la economía. Ministro, le paso un segundito, le hace una pregunta a Pablo de León. ¿Cómo le va, ministro? Es un hecho, recién lo decía Eduardo Van der Koy, que la cuarentena va a seguir unos días más. ¿Cómo piensan ustedes enfocar en esto que viene hasta el mediados de abril la atención al conurbano, a los lugares más calientes, bolsones de comida? ¿Qué es lo que ustedes están pensando desde la Nación para ir al conurbano a esta cuestión que se alarga por lo menos hasta mitad de abril? Nosotros vamos monitoreando permanentemente la situación. Yo mañana tengo una reunión del comité que hemos armado para el conurbano específicamente, con la provincia, con las iglesias, con las organizaciones sociales y con los intendentes. Vamos monitoreando permanentemente la situación. Es claro que hay demanda alimentaria en el conurbano, está claro que hay demanda de trabajo. Mucha de la gente que se ha quedado sin trabajo, que ha perdido changas y que la está pasando complicado. Aumentó la cantidad de gente que demanda alimentos porque vivía de la diaria y hoy se fue complicando. Ahora, yo confío mucho en la red social. El conurbano es un ámbito de dificultades, de informalidad laboral, de pobreza urbana, de tensión, pero de una gran red social. Las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, hay muchos que están haciendo, conteniendo, generando organización. Ahí la apuesta clara que tenemos que encarar todos es sostener los ingresos. El Estado tiene que sostener los ingresos.
Lo hace Francia, lo hace el presidente Trump. Tenemos que hacerlo nosotros con estos 10.000 pesos, sostener los ingresos, el ingreso familiar de emergencia, todos los bonos que hemos dado, reforzar lo alimentario, fortalecer viandas, fortalecer módulos alimentarios y lograr que la gente se traslade lo menos posible en un esquema en donde hay que encarar sobre todo changas a nivel barrial. Esa es la estrategia que estamos encarando, estamos llevando adelante entre todos. Yo confío mucho en la red social de la Argentina. Argentina y el conurbano bonaerense no solo es el mundo de problemas y dificultades, es el mundo de un montón de gente poniendo en el cuerpo, trabajando y ayudando desde hace muchísimos años. Sobre esa base tenemos que trabajar en un contexto difícil. El Estado tiene que compensar los ingresos, crear las changas y generar la asistencia alimentaria. Arroyo, ¿cuál es el nivel de tensión que tiene esa red social que usted menciona? Digamos, ¿cómo está? Digo, porque hay siempre el temor a los saqueos, a los hechos de violencia, a que, bueno, que los bolsones no alcancen o no lleguen. ¿Cómo está hoy la situación? La situación está hoy controlada, organizada, y realmente yo veo una situación estable en materia social. Compleja, difícil. La situación social es complicada desde hace rato en la Argentina. Los dos problemas graves que venía padeciendo la Argentina eran el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Esto que las familias no están en cero, están en -10 porque terminaron tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Es complicado. Algo valioso que se ha hecho, yo le doy mucha importancia, es la decisión del ANSES que hemos trabajado en conjunto para que los 8 millones de personas que están endeudados con el ANSES no paguen su cuota en abril y en mayo. Ya no la habían pagado en enero, febrero y marzo. El nivel de deterioro lo marca. Si hay 8 millones de personas que tomaron crédito con el ANSES, quiere decir que antes pagaron el mínimo con la tarjeta de crédito, fueron a la financiera de esquina, a la vuelta. En ese contexto de dificultad, hay una gran red social trabajando, hay mucha gente poniéndole el cuerpo, hay una sociedad sana, la gente quiere que las cosas vayan bien. Yo veo mucho acompañamiento al presidente Alberto Fernández, lo veo de verdad, no digo por decirlo. Veo que hay una sociedad que lo está escuchando, los sectores pobres lo escuchan, todos tienen mucha comprensión de lo que pasa. Creo que los medios de comunicación ayudan mucho. Esto de que haya pasado situaciones tan críticas en España o en Italia, golpean mucho en un barrio, porque es algo que uno ve muy cercano, que lo ve muy parecido a lo como vivimos nosotros. Todo eso está generando una situación de trabajo, de articulación, de estabilización de una situación social que es difícil, pero yo no veo que se vaya agudizando el problema social, sino que está atendido, acompañado, con dificultades, con mucha gente que la pasa mal, con mucha gente que de verdad no le alcanza, pero con mucha red y contención social permanente. Ministro, a propósito de lo que usted decía recién y de la red de contención, ¿usted supo, le llegó a su conocimiento la existencia de algún altercado en San Martín, algún intento de ingresar a un supermercado chino, que finalmente se abortó? ¿Usted estuvo enterado de eso? Sí, estuve enterado, hablé con los intendentes, ayer estuve con el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, también hablando de eso. Hay situaciones micro de tensión permanente por el coronavirus y previos al coronavirus claramente en los barrios, pero son casos muy puntuales verdaderamente. Yo quiero ser claro, la situación social es complicada, es difícil, se han parado los ingresos de las familias, pero hay una gran red social de contención por un lado y hay mucha conciencia social. Yo le tengo mucha fe a la sociedad, le tengo mucha fe a la sociedad, a los sectores más pobres, yo le tengo mucha fe y hay una red social que lo va acompañando. En ese contexto se está trabajando bien. Hay situaciones difíciles, las hay todos los fines de semana en el conurbano, hay tensiones permanentes en distintos lugares, pero en ese contexto y en una situación donde de verdad el parate económico es alto, yo veo que se va estabilizando y que todos tenemos que trabajar, todos tenemos que poner el ojo, todos tenemos que poner el cuerpo, tenemos que estar muy atentos, hay zonas más críticas que otras, pero lo que predomina es ayudar, asistir, generar asistencia alimentaria, ayudar con el tema de los ingresos, a que todo el mundo se anote a este ingreso familiar de emergencia de los 10.000 pesos y estar muy atento y sobre todo mucha escucha. La demanda no es solo alimentos e ingresos, es alguien que te ponga el cuerpo, que escuche, sentirse acompañado. Eso también es una gran red hoy que está funcionando en el conurbano. Ministro, ¿a usted le hizo algún ruido este llamado a las Fuerzas Armadas para ayudar en tareas solidarias en la provincia de Buenos Aires? No, de hecho, el enlace con el ministro Rossi soy yo. Se arrancó en Quilmes
trabajamos con Espinosa, con el ministro con el intendente de La Matanza, para justamente también hacerlo en La Matanza, en lugares muy puntuales. Las Fuerzas Armadas tienen una logística importante, tienen un esquema de organización importante, permiten cocinar mucho más rápido, hacer una logística de distribución, llegar a lugares que es difícil llegar. No, yo lo veo como parte de la estrategia. La estrategia es la red social que existe, las instituciones que son el municipio, la provincia y la nación, las Fuerzas Armadas ayudando en la logística, en la organización, todo junto. Y todo eso se transforma en un comité en cada municipio donde se definen las líneas de trabajo. Y entonces en algunos barrios es a través de las redes y el merendero, en otro tiene un valor importante lo de las Fuerzas Armadas, en otro se trabaja muy fuertemente con la escuela y el eje es la escuela. Esto es de abajo hacia arriba, es desarrollo local. Nosotros tenemos un comité a nivel nacional, pero en cada municipio hay un esquema de organización que define cuál es la prioridad y en función de eso yo voy trabajando con el ministro de Defensa sobre en qué lugares es necesario la participación en la logística, en la distribución de alimentos de las Fuerzas Armadas. Ministro, muchísimas gracias por participar esta noche con nosotros y nada, esperemos que pronto lo tengamos acá en el estudio, si es que la situación lo permite. Gracias, Arroyo. Claro, buenas noches. Muy amable. Gracias a usted. Bueno, y vos estabas recién preguntando el tema de las Fuerzas Armadas, me parece que es el dato, uno de los Y es un dato, me quedó, relevantes vos sabés que me quedó, siempre a uno le quedan cosas, me quedó en Yo tengo tres cosas, pero primero me voy a poner... No, a mí me quedó en el tintero de preguntarle, sí. se me fue del aire, pero estamos un poquito apremiados con el tiempo, que aquí se está dando en la provincia de Buenos Aires, retomando lo que decía antes con el tema de Kicillof, hay entre 20 y 22 distritos que han cercado. El primero, el inicial fue Ezeiza. Sí. Pero hay entre 20 y 22 que tienen cercados sus distritos. Cercado quiere decir, no pasa nadie fuera de los habitantes del lugar. O sea que es un problema serio para el abastecimiento. Bueno. Las empresas están reclamando muchísimo por ese tema, ¿no? Porque aparte, digamos, se pierde mucho tiempo en la logística. Y es un tema central en estos días para el abastecimiento de Buenos Aires. Yo creo que, y volviendo al tema Kicillof, Fernández y lo bien que se llevan, yo creo que evidentemente está denunciando algún problema de vinculación entre el gobernador y los intendentes. Hoy el gobernador salió a criticarlo, Bernie salió a criticarlo, esos cortes, pero esos cortes existen. De hecho, y lo decíamos hace un rato, la Argentina, el gobierno, a partir de medianoche, ¿no? Sí. Decretó el cierre de la frontera. Así es. Bueno, Iguazú fue cerrada de prepo anoche por el intendente de Iguazú. Sí. Cruzó camiones en el paso fronterizo y no cruzaba nadie. Tres temitas que me quedaron con el tema de Arroyo, ¿no? Arroyo hablaba de la contención social, bueno, de lo que va a ser la semana que viene operativamente, insisto, como para ir con tranquilidad. Una es que el Banco Central dispuso que los bancos no van a cobrar comisión si uno retira de un cajero que no sea de su banco, o no sea de su red. No hay ningún tipo de comisión. El otro tema me parece que va a ser el tema del congelamiento de los alquileres por 6 meses, que saldrá por decreto de necesidad y urgencia, y el tema de las cuotas de los créditos también congelados, me parece que son medidas que van a impactar mucho, ¿no?, en el ánimo de muchos, de los dos lados del mostrador, ¿no? Dani, nos está escuchando el doctor Marcelo Blumenfeld, que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. No, por favor. Le pido, a ver, para arrancar esta charla, una evaluación suya de la evolución de la pandemia o del coronavirus en la Argentina, acorde a las cifras de hoy y de los últimos días. ¿Qué está visualizando usted mirando el horizonte? Bueno, cuando tuvimos las primeras cifras a principios de marzo y durante las primeras semanas, lo que veíamos eran personas que tenían un nexo claro con el exterior, es decir, eran viajeros que llegaban enfermos a la Argentina. Posteriormente se fueron agregando otras personas que eran contactos de esos enfermos, a los que
ya se los venía siguiendo y desarrollaban la enfermedad. Lo que estamos viendo ahora es otra fase de esta enfermedad, y es que ya están apareciendo casos en la comunidad que no tienen claramente un nexo con esos pacientes que veíamos antes. Eso hace presumir que el virus seguramente ya está en la comunidad, transmitiéndose de persona a persona y no tan fácilmente rastreable como hasta ahora. Doctor Blumenfeld, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Todos los primeros pronósticos daban que el pico de la epidemia, el pico de la crisis podía ser fin de abril, principio de mayo. ¿Usted coincide con esos pronósticos a esta altura, ya pisando abril? Es probable porque se basan en la multiplicación de casos esperable con y sin intervenciones. Entonces hay varios esquemas posibles, varios escenarios que se han trazado de la posible evolución de los casos en nuestro país. Y en general dan ese tiempo, digamos, como para que haya un pico, es decir, probablemente hacia fines de abril o mayo. Otra pregunta, doctor. Sin tomar los casos de hoy, porque no está computado en el análisis que se hizo, lo que pareciera dar en la Argentina es un promedio de edad un poco por debajo de lo que uno venía observando. Estamos hablando de aquellos infectados, ¿no? Un poco por debajo de lo que venían señalando las experiencias de Italia, por ejemplo, de España, por ejemplo. ¿Usted lo atribuye a algo especial? No, es que todavía no podemos tomar esos datos. Pues son muy pequeños. La mayoría de estos pacientes son viajeros. Es decir, son turistas que vuelven al país y entonces está sesgada esta población. No es la población normal, no está tomada sobre la población normal, sino sobre un grupo grande de viajeros. Doctor, la pregunta de Pablo de León. Le hago una pregunta por esto que recién decían. Italia es el país con más muertos y luego sigue España. ¿Es un llamado de atención cultural para nosotros con la raíz que tenemos con estos países que hoy aparezca a Italia primero y segundo España con la mayor cantidad de muertos? Más que nada nos da la experiencia de lo que han hecho en esos países y en realidad lo que se está tratando de hacer acá es de no seguir esos pasos, fundamentalmente anticipándose y decretando esta cuarentena que, bueno, por supuesto es un hecho inédito de tener millones de personas en cuarentena simultáneamente en el mundo. Esto no existió hasta ahora. Doctor, le quería hacer otra pregunta. Usted decía recién sobre el tema de que todavía es como que el muestreo que tiene la Argentina es un poco reducido o es un muestreo vinculado a los viajeros. Mi pregunta es, ¿existe alguna proyección o alguna medición de qué forma se dispara el virus a partir de que empieza a circular de manera autóctona en la sociedad? Digo, tomando como referencia los casos que más llaman la atención, España, Italia, por ejemplo. Hay un cálculo aproximado en base a las características de este virus, y es que se multiplicarían cada 3 días. Eso es uno de los datos que permite sacar conclusiones. No le entendí, ¿se duplicarían o multiplicarían? No, se duplicarían. Duplicarían. Cada 3 días. Ajá. El otro dato es que aproximadamente cada persona se supone que contagia entre 2 y 3 personas. En base a esos datos es que se sacan estas curvas y se hacen las proyecciones matemáticas. Lo que se está viendo es un crecimiento exponencial.
Fíjense que los primeros 100.000 casos tardaron en el mundo 2 meses y ahora 100.000 casos se dan en 2 días. Claro. Este es el crecimiento del virus. Del virus. Sí. Doctor Blumenfeld, 2 preguntas en una. En Francia se ha autorizado hoy esta combinación de 2 medicamentos que se usaban en la lucha contra la malaria y que podrían estar dando resultados para combatir el coronavirus. Eso lo quiero unir a esto que la Argentina ha sido elegido entre 10 países para hacer pruebas en medicamentos de coronavirus. ¿Cómo ve estas 2 cosas? Mire, para esta enfermedad lamentablemente no tenemos ni vacuna ni un medicamento que haya demostrado ser efectivo. Entonces lo que tenemos son varios medicamentos que se han probado, pero todavía no hay ninguna experiencia que demuestre claramente que son útiles, y entonces se siguen utilizando en esta fase, pero todavía a modo experimental. Desde ya, como hay casos graves y existe la posibilidad de que sean útiles, esto es lo que justifica emplearlos y además recabar datos para saber si realmente van a ser efectivos. Doctor, usted supongo que compartirá el grueso de las medidas tomadas por el gobierno. ¿Se le ocurre que podría haber algo adicional en esta coyuntura que ayudará? Hay un dato que es el testeo, que es en línea con lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, y es un testeo intensivo, es decir, probar más esta prueba para detectar el virus en más personas, que es en realidad es la técnica que usó Corea para manejar este tipo de epidemia. Digamos, de todos modos, es un elemento más junto con los que se están utilizando para combatir esta enfermedad, repito, para la que no hay ni una vacuna que podría resolver la situación, ni medicamentos efectivos. Doctor, le agradecemos muchísimo la participación en La Rosca. Nada, en cualquier momento volvemos a comunicarnos con usted. Cómo no, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, y nosotros y vamos acá yo veo una sombra. Veo una sombra que se acerca. Venga, maestro, venga. Veo una sombra que se acerca. Bueno, acá estoy. No teman. Yo me corro, Pablo, yo me corro. Tengamos la distancia, mira, yo tengamos distancia. Es más. Ahí tenés el alcohol. Bueno, entre distancia y todo eso, aparece el tema del gabinete, ¿no? Bueno, el otro día vimos una foto, una locura, reunión del presidente con el intendente, 45 personas, todas juntas, más amuchadas que nosotros. En medio de todo eso aparecen los roles del gabinete. Vos hablabas antes, al principio, el de Sabina Frederick y hablabas el de Agustín Rossi. Sí, como novedades, ¿no? Como novedades, como ministros que han tomado un rol importante en esto. ¿Quién tomó un rol que alguna discusión había en este último tiempo, que era Santiago Cafiero, jefe de gabinete? Algunos le decían, cuando empezó Alberto, decían, ¿te parece? Es una persona sin experiencia en la gestión grande. Mientras, lo hemos dicho nosotros acá, el jefe de gabinete de Alberto es Alberto, como es el vocero de este gobierno. Pero en estos días, Santiago Cafiero logró instalarse en ese rol. Algunos que por lo bajo decían, che, ¿en qué anda Cafiero? Y no solo el kirchnerismo, algunos sectores no tan kirchneristas, el kirchnerismo era el primero en decir, che, Santiago, ¿qué hace? ¿No? En un lugar de decir que todo lo que iba a la jefatura de gabinete se dormía. En este momento en el cual el presidente está tomando un montón de definiciones rápidas, Cafiero tomó ese rol de jefe de gabinete y hoy como que se pudo instalar, casi como que la crisis lo hizo ponerse en un lugar de definiciones. Ya todos van a ver lo que vos contabas antes. No es el único que la crisis lo parece que no. No, pero lo puso en el lugar de, después de Alberto va él, ¿no? Los decretos, por ejemplo. Ustedes contaban, cierre de fronteras a partir de las 12 horas. Recién salió un decreto, 5.000 pesos a todas las personas que trabajan en la salud, enfermeros, médicos, hasta los de seguridad también van a cobrar 5.000 pesos por mes mientras dure la pandemia. Será 1 mes, 2 meses, ojalá que no pase eso, pero durante todo eso. Todo eso sale hoy de la usina de Santiago Cafiero y de Vilma Ibarra,
que son los que rápidamente ejecutan, y lo que estamos viendo en las fotos que nos pone la producción ahí, un Santiago Cafiero bien pegadito a la derecha de Alberto Fernández. ¿Qué tal? Bueno. ¿Quién más está a la derecha? A la derecha, no estoy hablando en términos políticos. Estoy hablando, no, estoy hablando a mí en términos... Me confundo. Bueno, hablando de la derecha y todo eso, nos vamos para el conurbano. Ustedes le preguntaban a Daniel Arroyo, lugar caliente. Bueno, el que parece estar más a la derecha de todos ahí es Bernie, porque en esa reunión en la cual se juntaron los intendentes, él propuso terminar con el transporte, suspender el transporte directamente, el transporte público, y cerrar los chinos. Fíjense que en esa reunión ahí... Cerrar los supermercados chinos. Sí, cerrar los supermercados chinos. Toda esta cuestión de supermercado de cercanía. ¿Qué hizo Alberto ahí? No fue a uno de los propios. Fue a Diego Santilli, que lo tenía al lado, y le dijo: Diego, decime cómo bajó el número de transporte. Le dijo que se había derrumbado, con lo cual las opciones de Bernie quedaron bien a la derecha. Pero fíjate esta primera foto que nos pone el señor director. A ver. Este es algo que está pasando en el conurbano. Diego Valenzuela es el que está tomando mate solo, afortunadamente, pero haciendo una teleconferencia con varios intendentes. El de San Martín, que está en lugar de Catopodis, Molina, Juanchi Zabaleta de Hurlingham, el de Morón, Gui, está... todos los que están muy cerquitas están haciendo esta historia. Se están comunicando. Por ejemplo, acá vos tenés 2 de Cambiemos y 4 del peronismo. ¿Por qué? Por lo que ustedes contaban al principio, están muy preocupados por lo que va a pasar. Y acá empezó la reacción. Por lo que puede pasar. Por lo que puede pasar. Tenés razón y me rectifico. Por lo que puede pasar si hay lío. Entonces empezaron a hacer cada uno su propia cosa. Y seguimos por dónde? Por Almirante Brown. Vos fijate cómo hay controles, y lo vamos a ver en este video, en zona caliente, ahí están. Directamente los intendentes se ponen a hacer ellos, lo que nosotros por ahí en la tele vemos más, Puente Pueyrredón, Panamericana, donde están las fuerzas federales. Acá no. Acá directamente mandan ellos, y sorprendentemente vos estás viendo en muchos de estos controles que tienen hasta el aparatito de tomar la fiebre, que esto no se está haciendo en los lugares más grandes, como porque no se puede, obviamente. Imagínate tomarle la fiebre a todo el que pasa por la Panamericana. Imposible. Este es un ejemplo. Almirante Brown. En Corea del Sur lo hacían, ¿eh? Bueno, en Corea del Sur lo hacían, está bien. Pero bueno, Corea del Sur, por ejemplo... Paraban, te ponían Exactamente. el termómetro. Bueno, vos fijate, Tigre, por ejemplo, se meten en los supermercados directamente, los funcionarios de la Intendencia, como estamos viendo en esta foto, se meten directamente ahí y controlan todo. Salubridad, que también controlan precios cuidados, que en estos días todos los que hemos ido al supermercado vemos que los precios cuidados se han descuidado totalmente, de ninguna manera los encontramos. Como yo no salgo, no puedo decir. ¿No salís vos? No voy al supermercado. Yo como hago compras para 2, 3 lugares a la vez, los ves ahí. ¿Dónde seguimos? Seguimos en Quilmes. Y este es un lugar importante. Lo que está viendo ahí lo vamos a ver más de cerca. Martiniano Molina, ex. No. Ex Martiniano Molina. Este es un mapa de la solidaridad que hizo Mayra Mendoza, que son todos lugarcitos donde la gente que no tiene alimento los va a pedir. Pero ¿cuál es la sorpresa de esto? Que Martiniano Molina, quien vos nombraste, el ex intendente, que perdió, se solidarizó y la felicitó a Mayra Mendoza por haber hecho esto. ¿Vos sabés? El espanto une. Exactamente. ¿Y vos tenés algún dato de Quilmes que yo no tengo? No, lo decíamos, bueno, está vinculado con el tema. Lo contaba Daniel Arroyo. Yo no sabía que Daniel Arroyo era el enlace con Agustín Rossi. Claro. Lo cierto es que la primera intendente que pidió colaboración o participación de las Fuerzas Armadas para distribuir alimentos y otras hierbas en Quilmes fue Mayra Mendoza. Exactamente. Cristinista fanática. Exactamente. Y ahí lo hicieron. Y fíjate otro detalle, porque no son todas las geografías iguales, y esto también es conurbano. San Fernando, Tigre, tienen algo que es el río, los isleños. Claro. Y vos fíjate, esto es que estamos viendo en San Fernando, cómo directamente la gente va y busca alimentos en algunos de estos lugares. Y ahí fíjate... Esto es Tigre. Esto es San Fernando. Tigre y San Fernando. Claro. Y las fluviales, Tigre y San Fernando están cerrados prácticamente. Exactamente. A Tigre no puedes entrar. Bueno, y ahí estás viendo cómo con las lanchas están saliendo a repartir los Andriotti, Julio Zamora, el de Tigre, están saliendo a repartir directamente alimentos en las lanchas. Uno a veces se queda nada más que en lo de uno, se queda nada más que en las calles, y vemos esto que pasa en las islas. Es que los únicos que pueden navegar hoy por el delta son los isleños, nadie más. O sea que si yo voy el sábado no me dejan. No puede remar más. No voy a te ir. van a dejar. No vaya porque no puede remar. No vaya. Pablo, gracias. A ustedes. Nosotros ahora hacemos un corte, a la vuelta con Daniel
y las cartas como todos los jueves. Bueno, estamos de vuelta. Buenas noches, acá Sí, estamos. hay gente apurada. Bueno, ¿Le hacemos caso o no le hacemos dale, caso? ¿Le hacemos caso? Vamos a las cartas. Bueno, a las cartas, director. Primera carta de la noche. Ah, no aparece, ¿eh? No, es en blanco, como corresponde. Como corresponde. Y esta cosa. Esta cosa de la televisión virtual. Ancho de oro. Ancho de oro, vamos alguien todavía. hizo una cosa más o menos razonable. Es difícil, y mirá, Axel Kicillof. Estuvimos hablando gobernador de la mucho del gobernador. Sí. Estuvimos Nacho de oro, pero diciendo una que buena a veces hace declaraciones que despiertan sospechas sobre las relaciones con el Poder Ejecutivo. Bueno, esta vez, ¿por qué le estamos dando el oro? Le estamos dando el oro porque Kicillof, dijo que defendió la contratación de médicos cubanos que le había ofrecido Cuba. Únicamente. No Porque solo eso. La Aparte provocación, a ver, la provocación, con el mayor respeto y cariño para Laura Alonso, digo, decir que porque a lo mejor, porque no estás todavía cerrado, vas a contratar médico cubano, en verdad estás contratando espías, es como too much para estas circunstancias. Sí, ¿no? aparte hay dos cosas. Parezco Cristina con esto de too much. Sí, que too much. No, es mucho. Te salió es muy mucho bien, para muy estas bien, te salió circunstancias. muy bien. Hay dos cosas. Primero, Kicillof dijo que es una cosa que está pendiente, que se está hablando, incipiente y una propuesta. Y segundo, dijo, bueno, yo no miro si son espías, si son de la UBA tampoco, digamos, ¿no? O sea, si son bienes médicos de la UBA. bien. Y en este momento lo que se necesita es médico. Lo que hay, aparte, digo, el tema de que vengan médicos cubanos, hay 30 médicos que están en el exterior y que no se pueden repatriar porque forman parte de los varados. Claro, de los varados y que no van a volver por ahora. Pero, a ver, que Kicillof, que se suele entrar en hervor con facilidad, conteste con tanta moderación, es un oro. Para estas circunstancias es un oro. Se lo lleva el Vamos gobernador, a la siguiente. Vamos. 4 de copas, no me digas. A ver. 4 de copas. Una disculpada. Esto viene de que. No, claro. A ver. Daniel Filmus. Secretario de Malvinas. Daniel Filmus confundió, quiso transformar los aplausos de todas las noches en distintos lugares del país, la ciudad, entre otros. Se brinda a la gente dedicada a la atención de la salud. Sí, dedicada a la salud, con aplausos en favor de la política de Alberto Fernández. Un mamarracho. Inoportuno por demás. Sí, señor. Y aparte porque estos aplausos son realmente muy sinceros, muy espontáneos y están bien merecidos para la gente de la salud. Así es. Don Filmus, va el 4 para usted. Para la usted, última. ¿Otro 4 de copa? Sí, bien. El que se queda en el medio. El que se queda en el medio. El que se queda en el medio. No le veo la cara. Marcelo Saín. No, ¿vos sabés que si cerramos la tabla de posición en este momento? Sí. Saín va primero, pero... Va primero, ¿no? Pero sí, claro, porque... Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Claro, dijo que en verdad el problema, ¿por qué hay que ir a buscar a la gente que estaba afuera? Eso lo dijo antes que se decidiera aplazar el traslado de esa gente, porque son los chetos que fueron finalmente los que trajeron el virus. Sí, un poquito... Marcelo, serénese, porque con ese mismo criterio, juntémonos todos e invadamos China. Claro. No es así. Es la posición de Trump. Claro. La posición de Trump. Va el 4 para Santa Fe, serénese, ministro. Nosotros volvemos el jueves. Buenas noches y a cuidarse, por favor. Chau. Buenas noches.